esta foto. Esta simple foto ha generado mucha controversia y polémica en los últimos días. En ella vemos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, vacacionando en San Pedro Pochutla, concretamente en la playa Zipolite, en el estado de Oaxaca. Él es el hombre al frente de la pandemia. Es el responsable de las decisiones que toma el gobierno con respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país. Y recientemente, y gracias a esta foto, se le ha criticado mucho. E incluso se le ha sugerido y exigido que renuncie a su cargo de subsecretario de Salud. Es por ello que el día de hoy hemos decidido hacer un análisis sobre declaraciones y acciones que él ha tomado o ha dicho. Esto es Informando Ando. Antes de comenzar a hablar de cómo ha llevado la pandemia, vamos a hablar un poco acerca de él, sus estudios e investigaciones que ha realizado. Hugo López-Gatell Ramírez, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud de México. Nació el 22 de febrero de 1969 en la Ciudad de México. Ingresó a la UNAM y se gradúa de esta en el año de 1994 como médico. Después obtiene una especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, en el año 2000. Estudia una maestría en la UNAM sobre Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud, y finalmente un postdoctorado en la Universidad Johns Hopkins en 2006. Ha publicado y o colaborado aproximadamente en 40 investigaciones y ha sido citado en más de 6.000 ocasiones. Ha sido editor de revistas como Global Health Research y American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Además, fue elegido como experto del Reglamento Sanitario Internacional por la OMS. Desde el 1 de diciembre de 2018 se convierte en el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que para evaluar su desempeño tomaremos fragmentos de estas conferencias, donde ha dicho declaraciones un tanto cuestionables. No se necesitan hospitales especiales. Esta es una infección respiratoria, como existen más de 300 infecciones por virus que pueden causar este tipo de condiciones. Es muy semejante a la influenza estacional. Esta conferencia es del mes de febrero del año 2020 y vemos cómo el subsecretario menciona que no se necesitan hospitales especializados para atender a pacientes con COVID-19. Este comentario no lo dice por única vez en esta conferencia, sino que en el mes de febrero lo reitera. Para estas fechas, en China ya se estaban proponiendo hospitales especializados en COVID-19, por lo que asegurar que no se necesitaban este tipo de hospitales contribuyó a la desinformación y a la despreocupación de la pandemia, ya que minimizó el problema. El 1 de abril de 2020, Hugo López-Gatell menciona que ya están creando un lineamiento general para determinar qué hospitales se dedicarán a atender a pacientes con COVID-19, haciendo ver que el tiempo le hizo ver que su aseveración de unos meses atrás era incorrecta. Y afortunadamente él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo, Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Lo primero es mencionar que el presidente de México supera los 65 años de edad, por lo cual es una persona de alto riesgo si es que llega a padecer COVID-19. Esto dicho por la OMS e incluso por el mismo gobierno federal. Lo segundo es que menciona algo inusual, algo extraño. Comenta que sería bueno que al presidente de México le diera COVID-19, porque de este modo él desarrolla anticuerpos y se vuelve inmune. Es correcto. Cuando tú terminas de padecer una enfermedad, tu organismo genera anticuerpos frente a esa enfermedad. Pero decir que prácticamente sería lo mejor que le diese COVID-19 porque de este modo queda inmune es una completa locura. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que recaen en COVID-19 e incluso la enfermedad es peor? O personas que comentan que las secuelas que les quedan después de esta enfermedad son terribles, que llegan a durar meses. En el segundo fragmento que vimos, que la fuerza del presidente es una fuerza moral y no de contagio.
Esto respondiendo a que si el presidente podría contagiar a otros. Claro que el presidente podría contagiar a otros, sigue siendo un ser humano, pero lo que él quiso decir con esa frase, solo él lo sabe. La evidencia científica sigue siendo ambivalente, ambigua. Hay algunas documentación científica reciente que sugiere que el cubrebocas podría ser una medida efectiva. Definitivamente lo es para quien tiene la enfermedad y no queremos que la propague. Para quien no tiene la enfermedad y quiere protegerse, no es una medida que sea suficientemente útil. Este tercer fragmento es del mes de mayo. Gatell responde a la cuestión de que si es bueno o no usar el cubrebocas. Ante ello, dice que solo debes de usarlo si tú posees COVID-19, pero que si no posees, prácticamente el cubrebocas no sirve de nada. No podemos culpar de todo al señor Gatell, porque en ese momento la información acerca del cubrebocas aún era debatible, aún no era clara si servía o no. Tiempo después, nuevos estudios indicarían que efectivamente, si estamos libres de COVID y usamos cubrebocas, reducimos mucho la probabilidad de contagio. Pero aún así, invitar a la gente que no posee COVID-19 a no usar cubrebocas fue una respuesta un tanto debatible. Cabe resaltar que este comentario no es la primera vez que lo dice, pues en conferencias pasadas ya lo había reiterado en múltiples ocasiones. Lo que está ocurriendo en México es que México tiene desde febrero un lineamiento de cómo se hacen las pruebas, en quién y por qué. Y es exactamente al revés de la idea falsa que quieren introducir. Donde hay un caso que cumple la definición operacional de caso sospechoso, dato que presentamos también todos los días, le hacemos una prueba. Entonces, si no hay casos, no hay pruebas. Cuando hay menos casos, hay menos pruebas. En esta conferencia del mes de julio, Gatell nos explica cómo es que manejan la aplicación de las pruebas de COVID. Comenta que cuando una persona empieza con síntomas de COVID-19, se le llama caso sospechoso y es a esta persona a la que se le realiza la prueba de COVID. Pregunto entonces, ¿y los casos asintomáticos? ¿Y las personas que no pueden realizarse una prueba por X o Y motivo? ¿Qué pasa con la recomendación de la OMS de aplicar pruebas masivas a la población? Hasta el día 4 de enero del año 2021, en México, se habían aplicado 3.679.800 pruebas de COVID. Hasta ese mismo día, teníamos 1.45 millones de casos en el país, con lo que nos queda una tasa de positividad del 42%. Además, México solo aplica 22 pruebas por cada millón de habitantes. El cubrebocas ayuda a que no se contagie a los demás. Punto y aparte, si creemos que el cubrebocas es una barrera para protegerme a mí mismo porque lo estoy portando, no. Esa es una falsa expectativa. Lo que digo es, sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve. En octubre, atención, que en octubre, cuando la evidencia científica demostró que usar cubrebocas pese a que no tengas el virus te protege, cuando la OMS insiste en usar cubrebocas para la protección de los ciudadanos, Gatell menciona que el cubrebocas solo sigue sirviendo si tú posees el virus, pero que si no lo tienes, no es necesario que lo ocupes, o al menos que no te va a ayudar. En palabras de él, que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. En cuanto al color, es hasta cierto punto intrascendente. Se ha planteado que el semáforo es irrelevante. El semáforo no es irrelevante, el semáforo no se ha dado de baja, el semáforo sigue vigente. Dos conferencias distintas, donde habla acerca del semáforo epidemiológico. En una menciona que el semáforo es irrelevante y en otra que no lo es, que es sumamente importante. Entonces, ¿es o no es irrelevante? Este tipo de declaraciones que se contradicen a sí mismo son las que generan confusión, son las que generan desinformación, porque ya no sabes qué creer, porque la misma persona te está diciendo que es irrelevante o que no lo es, te está dando polos opuestos la misma persona. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Además,
de que el semáforo epidemiológico ha sido cuestionado no solo por gran parte de la población o por expertos, sino por los propios gobernadores de los estados, que indican que ellos poseen números o colores diferentes a los que el gobierno federal da. ¿Cuál es la verdad? Probablemente jamás se pondrán de acuerdo. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, que lo presentamos en una conferencia de prensa el 27 de febrero, allá en Lieja, en la Secretaría de Salud, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. En los meses de marzo, abril y mayo se trató de hacer un enfoque de cuál es el panorama que le enfrentaría a México después de la pandemia. Gatel explica que tras recopilar información de cómo se extendió el virus en Wuhan, China, y hacer análisis matemáticos, determinaron varios escenarios fatídicos en donde, tristemente, mucha población moriría. En sus propias palabras comenta que algunos casos son 6,000, 8,000, 12,000, 28,000 que se redondea a los 30,000 y un escenario catastrófico de 60,000 muertes. Bueno, hasta el día 9 de enero llevamos 133,000 muertes por COVID-19. Y esto solo contando las oficiales. ¿Por cuántas veces no hemos escuchado en las noticias de casos que son omitidos para que no se hagan procedimientos después de la muerte o para que la gente no se entere que una persona tuvo COVID-19? Muchos casos son disfrazados. El haber mencionado estos escenarios fue, en mi opinión, un error del subsecretario, ya que bien pudo no haber dicho las estimaciones, comentar que estos son escenarios poco probables, que quizá puedan variar mucho porque hay muchas variables que intervienen para determinar el número de muertes, decir que estas estimaciones eran solo por decir a que esperaban más información para determinar mejores casos de COVID. También puedo decir que esperaban a que hubiera más información sobre cómo es que se propaga el virus, para que de este modo puedan hacer mejores estimaciones o estimaciones más actuales. Otra salida, otra respuesta, fue la que dijo tiempo después en una conferencia, donde comenta que determinar el número de muertes es prácticamente imposible y que muy probable solo estará después de unos años de que acabe la pandemia. Muchos momentos memorables faltaron aquí, como cuando menciona que se alargue la epidemia es una señal de éxito, argumentando que las medidas están hechas para que los casos diarios se vayan disminuyendo día a día, con lo cual el pico tardará más en llegar. Pregunto entonces, ¿esto es una señal de éxito? ¿Acaso estamos mejor? ¿Que se prolongue la pandemia tanto tiempo es señal de que hemos manejado de muy buena forma la pandemia? ¿El señor Hugo López-Gatell ha triunfado en domar la pandemia? Otro momento es la comparecencia que tuvo frente al Senado de la República. Comparecencia que fue todo un espectáculo, ya que los partidos de oposición arremetieron duramente contra él, exigiendo su renuncia. Esta comparecencia tuvo que suspenderse y dejó ver no el descontento de unos cuantos senadores, sino de, probablemente, cientos de miles de mexicanos. O como cuando menciona que ningún mexicano se ha quedado sin atención. Por favor, ¿cuántas veces no hemos visto en las noticias reportajes de familias que tienen a alguno de sus familiares con COVID-19 y van de hospital en hospital peregrinando, buscando un espacio donde se pueda trasladar? Porque tristemente los hospitales están llenos. Muchos médicos han hablado al respecto de que ya no pueden recibir más gente. El personal médico menciona que no hay más camas, que no hay medicamentos, que ellos no tienen equipo para tratar a más gente con COVID-19. El problema de esta foto, el gran problema de esta foto, no es que el señor Gatell haya tomado sus vacaciones, se haya ido a Oaxaca en compañía de sus familiares y haya decidido salir a comer con estos. El problema es que es el subsecretario de Salud, es el hombre encargado de dirigir la situación frente a la pandemia.
es el responsable de todo lo que está sucediendo referente al COVID el día de hoy. Es el protegido y el defendido en reiteradas ocasiones por el presidente de la República, de que este señor ha hecho un gran trabajo. Y si él, que es el encargado de todo esto, no puede predicar con el ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Debe seguir acaso en el cargo? Eso, de si debe continuar o no, puede tomarlo usted. Danos tu opinión de que si crees que el subsecretario de Salud Pública debe de seguir o debe de renunciar, como muchos medios y personas se lo han pedido. Sin nada más que decir, me despido. Me encantaría si pueden apoyarnos con un like y compartir el video, porque esto nos ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. He visto tantas conferencias del subsecretario que después de hacer este video no quiero volver a oír su voz en al menos unos meses. Pero debemos de seguirlo haciendo para mantenernos informados.